Hola amigos de Uno Capacitación, sean bienvenidos a este nuevo programa. En esta ocasión tenemos la grata visita de nuestro amigo David, a quien hace casi 14 años tengo el gusto de conocerlo. Gracias por acompañarnos en esta noche y compartir tu historia con nosotros, una historia de supervivencia y resiliencia. Sabemos que también te viste afectado por esta enfermedad desde muy temprana edad. Cuéntanos, David, ¿cómo fue este asunto en tu vida? Antes más bien te agradezco por esta invitación porque hoy por hoy tengo bien en claro que debo llevar el mensaje al adicto que todavía sufre y para eso estamos, para eso estoy y me tienes a tu disposición. Claro, no sabemos que esta enfermedad afecta a uno desde muy temprana edad. En tu caso, ¿a qué edad comenzaste a consumir? ¿A qué edad comenzaste ya a andar en este mundo? Bueno, yo ya era un adicto en potencia antes de consumir por primera vez. Yo venía arrastrando muchos traumas, frustraciones, perturbaciones emocionales, insatisfacciones y sumado a eso mi madurez emocional, porque las mismas experiencias traumáticas que yo viví en mi infancia, extremada pobreza, maltrato, falta de comunicación, falta de afecto, también la vivieron mis hermanos mayores, pero sin embargo ellos por su madurez emocional no desembocaron en la adicción, ¿no? Pero yo sí, a mí me afectó bastante. Sin duda que ya comenzar con esto te pone en un plano, te puso en un plano de vulnerabilidad, ¿no? ¿A qué edad fue ya tu primer contacto con estas sustancias? Sí, yo a los 14 años ya empecé a consumir. Previamente me había tomado las típicas reuniones con los niños, con los preadolescentes de mi edad, una pomita de vino por ahí, pero todo esto era una consecuencia también. Cuando yo no me di cuenta, creo, ya empecé a dar mis primeros pasos en el consumo de marihuana. ¿Marihuana fue la primera Sí, droga que usaste? la primera. ¿Te quedaste en marihuana o emigraste a otra droga? Bueno, te voy a decir algo. Yo estuve siquiera hasta la edad de 17, 18 años enfrentado a esta progresiva enfermedad y solamente en consumo de marihuana. Ya a partir de los 18 años ya empecé a conocer otras sustancias, ya me llamaban la atención, la curiosidad, quería experimentar y como las ocasiones se presentaban propicias, pues yo ni cuenta me di cuando ya estaba experimentando con otras drogas. Supongo que era la base. Sí, base de cocaína, previamente pepas, cemento de contacto, que no me gustaron a propósito, pero cuando probé base de cocaína ya fue una experiencia agradable que mi cuerpo no lo rechazó y me gustó, me gustó. La base de cocaína fue muy popular en los años 70, 80, seguramente con esta droga tú pegaste. Pero a diferencia de la marihuana, la base de cocaína es más cara. Entonces, ¿cómo hacías para ya poder sostener tu consumo? Bueno, podríamos decir que la circunstancia o mi entorno social se presentó muy favorable para, para poder asumir el reto de consumir y constitucionalmente esta sustancia. Porque dentro de mi entorno habían, me acuerdo, amigos míos que yo era amigo del primer cocinero que llegó aquí a Guayaquil, Víctor Hugo se llamaba él. Fue el primer cocinero de base de cocaína que hubo aquí en Guayaquil. Y él nos hacía visita cotidiana en el lugar de reunión y siempre nos regalaba unas porciones bastante interesantes que servía para cubrir las necesidades entonces para el grupo. Bueno, entiendo, ¿no? Al principio, casi la mayoría tenemos esas historias que al principio adquirir o tener la droga es fácil, pero a medida que esto va avanzando, se requiere ya de más recursos, porque ya los amigos a veces se van también, entonces ya es responsabilidad de uno facilitarse el costo. Bueno, tienes toda la razón. Recuerdo que llegó un momento en que tuve que enfrentar
mi realidad en cuanto a ser responsable, entre comillas, con el consumo, con mi consumo diario. Porque gracias a Satanás, gracias a mí me dio una personalidad bien, bien creativa. Yo tenía bastante creatividad para conseguir recursos, para conseguir dinero. En ese entonces pues me encantaba a mí el juego del naipe. A esas alturas yo ya me había ido de la casa, ya vivía con amigos, ya me gustaba el futbolín, me acuerdo, era campeón para jugar billar, era tramposo y mañoso para jugar naipe. Yo de eso hice mi profesión habitual, me convertí en un taur prácticamente, y yo con eso suplía las necesidades que tenía en cuanto a la droga. Ya me imagino, David. Nuestra literatura habla de recuperación, habla de que a medida que la enfermedad va avanzando, terminamos en cárceles, hospitales y la muerte. A ti te tocó la cárcel. Yo me identifico con esa parte. La literatura es clara, el mensaje es real, el mensaje es muy real, porque llegó un momento en que ya el consumo ya se me escapó de mis manos, ¿no? Yo aparentemente tenía toda la situación controlada, pero llegó un momento en que ya tuve que apelar a otras alternativas para poder suplir mi necesidad en el día a día, porque ya la droga me llevó me convirtió, mejor dicho. Honestamente, la droga a mí me convirtió en un delincuente, porque yo empecé a delinquir para poder suplir mis necesidades. Y sin duda en la cárcel se viven historias. Ya es cuestión de sobrevivencia. Ninguna cárcel es agradable. Son situaciones, son lugares donde uno tiene que estar muy atento porque puede pasar cualquier cosa ahí. Las personas que te rodean también están sobreviviendo. ¿Cómo hiciste para sobrevivir allá? Porque no dejaste de consumir en la cárcel. Bueno, te cuento al respecto que fue lo que más me ayudó a mí, fue lo que me instruyó, por decirlo de alguna manera, la escuela de la calle. En la escuela de la calle yo aprendí que llegar a las cárceles era la ocasión para mostrar esa parte agresiva, pero por supervivencia nada más, ¿no? Por supervivencia, porque yo no podía permitir que se me denigre, no podía permitir que se me humille, no podía permitir que me atropellen, como es el término que se utiliza acá en el mundo adictivo, ¿no? Entonces, cuando se trataba de ir al cuartel modelo, cuando se trataba de ir a la PJ, cuando se trataba de ir, después vino el CDP, bueno, yo tenía recursos y la experiencia me había enseñado que tenía que sobrevivir o sobrevivir. Entonces yo era muy agresivo y fue esa agresividad mía la que de cierta forma me ayudó a sobrevivir en ese ambiente altamente nocivo, altamente peligroso, altamente conflictivo, hasta que me tocó llegar a la penitenciaría. Ya la primera vez que me tocó llegar a la penitenciaría, entonces ya para mí fue un golpe crucial en mi gesta adictiva, porque llegar a ese lugar que siempre fue un infierno, que siempre fue un lugar donde se viven experiencias más traumáticas que las que uno ha vivido en la calle. Me tocó pelear allá adentro con gente que me quería agredir y de poco a poco mi nombre fue tomando una cierta fama, por llamarlo así, ¿no? Ya sabían que con ese loco tienes que pelear. Ya la gente decía, con ese loco tienes que pelear. Entonces yo también ya era conocido
por la gente de Lampa, ya la gente... Otra es que uno aprende en la penitenciaría de que no tiene que ser ni muy loco ni muy tonto. Porque cuando uno quiere proyectar la imagen de muy loco, muy agresivo, siempre se va a encontrar uno con gente más loca y más agresiva en ese lugar, ¿no? Y en cuanto a los tontos, como decimos nosotros acá en este submundo, como decíamos, me acuerdo yo en ese submundo, cuando eres chaburete, eres hasta la pared de al frente, eres tonto, eres gil, entonces esas personas también no les va bien en ese lugar, porque a esta gente no le gusta ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces yo aprendí a vivir dentro de esos ambientes de penitenciaría, ahora con esta experiencia, ¿no? Me tocó ir una vez, después otra vez, después otra vez, y siempre sabía vivir la vida. De hecho, ¿sabe qué? Adentro, por la falta de recursos que yo tenía, porque yo vivía en la calle, yo no permitía que le vayan a decir a mi mamá en el lugar donde yo estaba, en lo posible. A mí cuando me preguntaba la policía, vamos de tu familia para que nos dé algún dinero y te dejamos libre, yo le decía, no, yo soy de Machala, yo soy de Pedro Carbo, yo soy de otro lugar, porque no me gustaba involucrarme a mi mamá, a mi mamá enfáticamente, ¿no? Porque para mis hermanos yo era pues la vergüenza de la familia, en eso me convirtió la droga. Para mis hermanos yo era el loco de la familia, para mis hermanos yo era el que los hacía quedar mal. Es más, en algún momento alguna hermana mía, me acuerdo, pasó por la esquina donde yo estaba con unos amiguillos de consumo y me preparo para, inclusive apagué el cigarrillo de marihuana que estaba consumiendo, porque va a pasar mi hermana que venía con una amiga. Entonces me alisto para saludarla y mi hermana hizo todo menos mirarme a mí. Entonces eso para mí también fue un golpe emocional que me hizo ver en qué me había convertido, en qué me estaba convirtiendo, ¿no? Entonces acá en la penitenciaría sí me tocó ser agresivo, me tocó, formé un grupo de teatro inclusive. Yo soy, yo era actor no instruido ni formado, ¿no? Pero por naturaleza. Era actor, escribía libretos, hacía adaptaciones y allá adentro yo formé un grupo de teatro. Un grupo de teatro que a la postre se hizo famoso aquí en el Ecuador. Pero irónicamente yo nunca participé en las actuaciones que ellos llevaron a efecto dentro de Guayaquil o a Quito mismo, que fueron un concurso de teatro penitenciario, que eran en primer lugar, con obras que yo escribí y yo cuando estaba adentro, pues era el primer actor, sino que cuando nos iban a dar un homenaje por haber culminado con éxito el curso que nos envió el Banco Central, el Departamento Cultural del Banco Central nos envió instructores porque vio que había material humano. Entonces, después de los 6 meses, ya cuando me iban a hacer un homenaje para darnos los títulos de actores profesionales, me llegó la boleta de libertad. Y me acuerdo que la socióloga me dice, pero Davidcito, usted no se va a ir, pues si usted es el gestor de esto, usted es el que formó el grupo, es el primer actor, es el libretista, y le van a hacer un homenaje y le van a dar un título de actor profesional. Entonces, quédese. Era día miércoles, me acuerdo. Y el homenaje iba a ser, el evento iba a ser el día sábado. Entonces yo le digo, no, tranquila, licenciada, le digo, lo que pasa es que es la emoción de que a los 13 meses me llega la boleta de libertad y yo voy a salir, ¿no? Porque necesito hacerlo, le digo, necesito ver a mis hijos, necesito ver a mi familia, pero tenga la plena seguridad de que yo el día viernes estoy aquí a primera hora. Paso todo el día aquí, duermo aquí y el sábado amanezco y estoy listo para el evento. Entonces, si es así, vaya, me dice. Y yo me fui, salí libre y regresé al año en calidad de interno nuevamente. Nuevamente. Sí. Oye, de tus estadías en la penitenciaría, ¿alguna anécdota que te recuerda qué tuviste que hacer para, en esos momentos que te quedaste sin dinero y como tú no tenías recursos o familia que te esté enviando, ¿cómo hacías para consumir ahí adentro? Bueno,
no te lo había reseñado, pero yo también en algún momento fui ejecutivo de venta, vendía libros, fui instructor de venta, es más, un excelente vendedor. A los 6 meses me ascendieron, como decía, instructor de venta. Daba clínicas de ventas en el terreno. Dentro de mis dirigidos, uno de ellos fue jefe de venta, que era un puesto que me correspondía a mí. Lo que sucede es que a esas alturas yo ya le había fallado a la empresa. En ese entonces, cuando el sueldo básico era 3.000 sucres, yo defalqué a la empresa con 850.000 sucres. Wow. Y lo peor, por llamarlo así, es que el gerente de venta, el gerente de la empresa, era socio de la empresa. Y como él apoyó a Jaime Roldós Aguilera en su campaña para la presidencia, cuando subió a la presidencia, Jaime Roldós lo nombró a él gobernador de la provincia del Guayas. Entonces, ahí fue cuando reventó puesto el desfalco que yo había hecho a la empresa. Es más, cuando él subió a la gobernación, él me dijo, Davidcito, o señor Hermida, me dice, señor Hermida, cuando usted necesite alguna solución, algún problema social que usted tenga, no vea en mí el gobernador, vea en mí al amigo, porque yo soy su amigo. Y a propósito, hago hincapié de esto porque él era bastante arrogante, él era el que usaba el mejor terno, las mejores gafas, la mejor corbata, el mejor carro, y la gente le tenía miedo saludarlo. Mis compañeros ejecutivos de venta le daba miedo saludarlo porque les daba vergüenza de que él no respondía a los saludos. En cambio, a mí, él cada que me veía, yo le decía, señor Hidalgo, buenos días. Y él me decía, señor Hermida, un gusto saludarlo. Porque en algún momento él me invitó a la oficina y la gente me buscaba, me dice, te llama el gerente. Pero, ¿qué pasa? Es que ellos estaban asustados. Y luego me llama y entré fresco. ¿Por qué? Porque yo siempre andaba drogado. Yo siempre iba a la empresa donde existía la formalidad, donde todos eran ejecutivos, todos eran muy profesionales. Todos los días había reuniones, todos los días había juntas de vendedores. Y el único que no estaba normal ahí dentro de mis compañeros era el señor Hermida. Yo iba a marihuana, bajo los efectos de la marihuana, me ponía vicina y me ponía perfume. En ese entonces, pues el agua brava era el perfume el más exquisito que había y más ejecutivo. Y así yo tapaba de alguna manera mi adicción, ¿no? Entonces, a veces mis compañeros necesitaban ir a hacer exposiciones a las universidades y ellos tenían bastante miedo escénico y me contrataban, me buscaban, hasta me suplicaban, por favor, señor Hermida, vamos, usted hace la demostración, usted hace la exposición. Y yo no tenía miedo escénico porque yo siempre estaba bajo los efectos de la droga. Entonces yo le decía, vamos, y me iba y después ellos hacían los contratos. Cuando yo hacía la exposición, los contratos los hacían ellos y nos repartíamos. Entonces yo tenía bastante conocimiento de libros, de colecciones. Y allá esta confraternidad carcelaria, como te hablaba hace un momento, yo necesitaba manipularlos a estos señores, a estos jóvenes, ¿no? Y les nombraba libros que yo conocía, ¿no? Fyodor Dostoyevsky, tengo un juego, una colección de las mejores obras de la literatura universal, de Fyodor Dostoyevsky, está El Jugador, está Crimen y Castigo, están los hermanos Karamazov. Entonces ellos me creían lo que yo les decía, ¿no? Y en algún momento, ¿sabes qué? Les vendía también obras de Dale Carnegie, les decía, tengo el curso completo de relaciones humanas, pero lo tengo empeñado. Entonces, como yo sabía que les gustaba, y en cuanto está empeñado en tanto, me daban el dinero y yo era tan audaz que regresaba y le decía, oye, me está cobrando interés. ¿Sabes qué? Necesito, por hacer una relación tan solo, necesito $20 y me lo daban, ¿no? Y me les desaparecía. Pero 2, 3 días y ellos se quedaban callados,
no hacían bombas, no hacían mayores problemas, porque sabían las consecuencias que representaban para mí, ¿no? Que ponerme en evidencia. Entonces, yo me acuerdo que yo me aprovechaba hasta de la calidad humana de ellos, ¿no? Y en algún momento también vendía cigarrillos en ese ambiente altamente hostil. Hay que tener también bastante Temple. uh, no, había que tener, como decíamos, arrechera para enfrentar las ventas que había que hacer en el día a día y los que venían a pedir fiado, que eran criminales, que eran traficantes, que era gente que estaba regalada ahí adentro. Entonces es bien embarazoso decirles no y todas esas cosas. Pero yo me manejaba muy bien en eso. Pero hay una experiencia, sí, una experiencia, y te podría citar tantas experiencias porque todas las experiencias que se viven a nivel penitenciario son altamente riesgosas, son de alto riesgo, porque la convivencia ahí se da con una gentecita peligrosa, con una gentecita que tiene antecedentes bastante, bastante peligrosos, como decía, y son violentos, son gente que está por muerte, son gente que está por tráfico, son gente que está por violación, están regalados. De hecho, yo vivía en penitenciaría, que es donde me sucedió una experiencia que te la voy a relatar, ¿no? Cualquier situación fuera de lo normal que se hacía con ellos era peligroso. Y cuanto más, un día estaba consumiendo con un amigo, era domingo, me acuerdo, y él tenía unos dineritos y estábamos consumiendo base de cocaína. Y llegó las 12 del día y se nos acabó la droga. Y nos quedamos viendo los unos a los otros, ¿no? Y como que nos preguntábamos internamente, y ahora, cuando se asomó un policía en la ventana que da al patio y le dice, oye, abre, mira lo que tengo aquí, y le enseñó un gallinazo. Y yo me quedé medio asqueado, me dio asco de verlo ese gallinazo porque estos policías practicaban tiro al blanco en el patio, ¿no? Y le habían dado el blanco a un gallinazo. Entonces, tráelo, le dejo a mi amigo. Y el policía se va a dar la vuelta, pues, y entra por el pasillo central y después entra al pabellón. Y se lo da a mi amigo. Y mi amigo coge el gallinazo y yo me quedo absorto de ver la disponibilidad de él para recibirlo y el cerebro que ya le había hecho a esa ave que causa repulsa de verlo nada más, ¿no? Y él empezó a calentar agua, lo peló como un pollo, como una gallina, y después que lo peló le sacó las tripas, todo eso lo guardó en una funda, después le cortó el pescuezo y le cortó las patas. Y ya cuando culminó su labor, me dijo, Davidcito, ahora el encargado es de usted, vaya a vender esa gallina, me dice. Y yo sí veo, pues eso no era gallina, pero es gallinota, pues. Y la carne es bien blanca a propósito de este gallinazo, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora? Para esto, en todos los pabellones hay reos que están prácticamente regalados y la familia con algo de dinero los apoyan para que pongan una tienda. Y nosotros en esa tienda le decíamos, yo me acuerdo que en el grupo de teatro, como yo escribía libretos, a ellos los llamaba yo los tienda lagarto, los lagartos, porque ellos me acuerdo que le compraban a los cocineros, les compraban la carne cuando es en la penitenciaría, es día de carne, se va a consumir carne ese día, en ese entonces era para 2000 internos, entonces llegaban 3 reses a la penitenciaría y venía dividida en 2 partes cada res, y los de la cocina iban con un machete a cargar cada media res. Y cuando lo venían así, la venían cortando y se lo guardaban en unos bolsillotes que tenían con una leva que llevaban. O se lo llevaban, se lo metían en lugares de todo tipo y llegaba ya recortada esa media res.
y por cada viaje hacían lo propio. Cuando ya entregaban la carne, ellos iban a vender a los dueños de tienda esa carne, porque todos esos elementos que son colaboradores en la cocina son adictos también. Entonces el dueño de la tienda tenía una pesa que marcaba 18 onzas por cada libra. Y por hacer una relación tan solo, si la libra de carne de res en la calle vale de $3, ¿no? Ellos se lo compraban a $1 la libra, de 18 onzas, ¿no? Y cuando ellos vendían la carne a 3.20, $3.25 porque hay que ganarme 25 centavos, alegaban ellos, ¿no? Y cuando vendían una libra con una pesa que marcaba 14, 13 onzas. Entonces yo le decía lagarto, ¿no? Entonces se hizo famoso esa frase dentro de la penitenciaría. Y cuando este señor, yo dije, este lagarto, le voy a vender la gallina. Y me acerco a la tienda y le digo, lagarto, vea ñaño, cuadre ahí, le digo. ¿Y qué es eso? Tremenda gallina que te vengo a ofrecer, le digo. Y ese lagarto, a propósito, estaba por muerte, ¿no? Y dice, oye, no, está grandota. Dice, pasa acá. Te deja enseñarle a mi mujer que me está visitando. Entonces yo, para mis adentros, dije, chuta, no, ahí está la falla. Las mujeres conocen de aves, conocen de gallinas. Esta mujer se va a dar cuenta de que esto no es gallina, pues, ¿no? Cuando sí se demoró algunos minutos ahí adentro, yo estaba a la expectativa, y cuando sale con una mirada media agresiva, como que estaba medio molesto, y yo, mi deseo de consumo era superior al temor que yo le podía tener a él, considerando que él estaba por muerte, él estaba por asesinato, estaba pagando una condena de 16 años, ¿no? Cuando él sale me dice, oye, que me quieres ver la cara de tonto, David. Habla serio, pues me dice, que me quieres meter gato por liebre. ¿Qué crees que yo soy pendejo? Le digo, pero ¿qué te pasa? Le digo, habla serio tú, pues le digo, ¿qué piensas? Que yo te estoy vendiendo una gallina, es grandota. Y me dice, es que eso no es gallina, que no es gallina. Entonces, ¿qué es? Eso es gallo, hermano. Cuando él me dijo que eso no era gallina, mi parte interna como que colapsó, como que la culpa me hizo pensar que la señora se había dado cuenta que era gallinazo, ¿no? Pero cuando me dice, no, si eso es gallo, oh, hermano, pero es lo mismo, pues, hermano, si es lo mismo que te tomas un caldo de gallina o te tomas un caldo de gallo, es lo mismo. No, no es lo mismo, porque la carne de gallo es dura, me dice. Bueno, ¿sabe qué? Tanto te doy, me dijo. Yo traté de sacarle una moneda más, por hacer una relación tan solo a la moneda de hoy. Le saqué $1 más, por decir algo. Porque con eso completaba los 5 gramos pesados que valían en ese entonces, adentro de la penitenciaría, la base de cocaína. Entonces, sí, la verdad que tiene que haber sido deliciosa la carne de gallinazo, porque nunca se dio cuenta. Nunca reclamó, se lo comieron con gusto y ahí quedó para el olvido, ¿no? Es una historia que cuando yo te la escuché por primera vez me sorprendió, ¿no? Y qué bueno que la has podido compartir, ¿no? Pero como la literatura lo dice, ¿no? Son experiencias que pasaron en la cárcel, ¿no? Producto de todo este desenfreno. Pero luego de esto entra, sale, porque estuviste varias veces preso en la penitenciaría, que ya es casi tu última etapa, antes de que ya tu familia tenga que tomar medidas más drásticas para ya frenar tu enfermedad, porque ya todo iba cuesta abajo. Esa etapa a mí también me ha llamado mucho la atención, ¿no? ¿Cómo llegaste a un centro de rehabilitación? Bueno, Víctor, en esta parte sí, la verdad que yo tuve que llegar a creer. A esas alturas del partido yo estaba divorciado con Dios. A esas alturas del partido yo tenía ese estigma de que
de que yo tenía que morirme en mi ley, porque de hecho muchos amigos míos murieron consumiendo al lado mío. Entonces, ya pues yo decía, cuando me toca, me toca. Y para ese entonces, mi hijo, el primer varoncito que yo tuve de los 3 hijos, una niña, la mayor, el varón y uno menor que él, ¿no? Un niño también. Él ya estaba pagando las consecuencias de mi gesta adictiva. Porque hoy lo entiendo así, cuando el padre es adicto, está formando adictos en potencia en sus hijos. Cuando el hermano mayor es adicto, está formando adictos en potencia en sus hermanos menores, en sus sobrinos. Inclusive hoy por hoy que estamos hablando de una droga que es súper adictiva, que hoy estamos hablando de una droga que va más allá de la heroína, porque es la H, que genera adicción inmediatamente. Entonces hoy, con la experiencia que se han dado, hay niñas, inclusive de 10, 11, 12 años, que ya están consumiendo. ¿Cuánto más que decir de los niños? 11, 12 años ya están consumiendo. Entonces, yo con mi gesta adictiva, yo formé adictos en potencia. Gracias a Dios, en uno solo de mis hijos, ¿no? Este de aquí conoció la recuperación. A propósito, en algún momento él llegó donde yo estaba, porque yo desde que me separé de la mamá de ellos, yo me dediqué, ya me tiré al abandono. Ya la literatura dice que nosotros llega un momento en que llegamos a una vida animal. Yo me identifico. Yo llegué a una vida animal. Yo me acostumbré a esa vida animal de dormir debajo de los puentes, dormir en los portales, dormir en los baldes de los carros o en las cabinas, ¿no? Y así también dormía en esos solares vacíos, llenos de inmundicia. Los ratones me pasaban por encima. Yo ya sabía hasta el peso y el tamaño del ratón por no abrir los ojos cuando me pasaban por encima, ¿no? Entonces, yo toqué fondo. Yo conocí lo que es la vida animal y conocí que la vida en la calle no es vida ni siquiera para los animales. Y eso es duro para mí, haber llegado a esa conclusión, pero yo llegué a esa conclusión en esas ráfagas de cordura que me permitía mi gesta adictiva. Pero eran por ráfagas nomás. Cuando yo me veía desvalido, cuando no tenía droga, me acordaba de Dios, le reclamaba a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me castigas de esta forma? Yo echándole la culpa a Dios en mi locura, porque esto no lo admitía, ¿no? Y en algún momento mi hijo me invitó a consumir. Lo único bueno y rescatable de toda esta gesta adictiva es que yo no permití consumir con mi hijo. Pero precisamente Kevin fue el que te tuvo que buscar la ayuda para que tú pararas, a pesar de todo lo que él había vivido también. Sí, como te decía, yo fui el que creé un adicto en potencia desde muy temprana edad. De pronto, ahí me di cuenta que yo era el modelo a seguir para él. Claro, obviamente un falso modelo, pero de pronto en su preadolescencia se habrá preguntado alguna vez si mi papá lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y lo hizo y se convirtió en un adicto que robaba para consumir. De pronto ese es el temor, ese es el mensaje, ¿no? Nosotros creamos adictos en potencia en nuestros hijos, pero yo de pronto para consumir nunca maté a alguien, pero yo no sé si mi hijo por mi gesta adictiva se convierte en adicto, él sí es capaz de hacerlo. Entonces en esa parte yo me enfocaba
y me llenaba de culpa, me llenaba de vergüenza, porque mi hijo en algún momento llegó al barrio donde yo paraba, ¿no? Huyendo de allá del Guasmo porque venía asaltando una joyería. Y con el producto del robo, fue allá donde yo estaba. Y me dice, papá, mírate cómo está. Papá, por derecha, quédate tranquilo, quédate frío. ¿Sabe qué, papá? Y sacó un billete de 50.000 sucres en ese entonces. Vaya a comprar droga, papá. Era sábado, amanecer, domingo. Y yo estaba durmiendo. Es porque ya tenía 4 o 5 días sin comer ni dormir, ¿no? Pero ya el cansancio no me permitía salir a conseguir dinero a como de lugar, porque a propósito, yo salía a conseguir dinero apenas se me acababa la droga. Apenas se me acababa la droga, no me importa que sea de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, yo salía y yo conseguía dinero para seguir consumiendo. Pero ya llegó un momento como ese, como el que estoy citando, ya no tenía fuerza, no había comido 5 días, no había dormido, estaba desfallecido y me van a despertar que si hubiese sido otra persona, con 50.000 sucres, que vaya a comprar con 50.000 sucres en ese entonces, uno tenía para amanecerse consumiendo entre 2 y 3 compañeros, ¿no? Pero el que fue a hacerme esa propuesta fue mi hijo. Y algo se rescaté desde lo más profundo de mi ser. No, pues yo no puedo consumir con mi hijo. Yo me acordé que en la casa yo no permitía que mi suegro, porque yo vivía con mis suegros, él tomaba con los sobrinos, y en algún momento yo llegaba y lo mandaba a comprar los sobrinos de mi suegro. Le decían a mi hijo, Kelvin, anda, cómprate 2 cervezas y ahí te coge 100 sucres, por decir algo. Y yo me molestaba. No. Yo nunca tomo un vaso de cerveza delante de mis hijos. Ellos me vieron fumar marihuana ni consumir ninguna droga. Nunca me vieron llegar a la casa mugroso como yo llegaba después de 5 días de mi gesta adictiva, porque yo llegaba de madrugada. Entonces ellos nunca me vieron y yo no iba a permitir jamás que mis hijos vayan a comprar cerveza. Entonces yo le decía a mi hijo, tranquilo, yo sacaba 100, 200 sucres y le daba. Y sabía que devuelven la plata. Y por favor ustedes no lo manden a comprar cerveza a mis hijos. La adicción nos lleva a las cárceles, hospitales. En tu caso, David, ¿cómo fue eso que ya ahora sí te tuvieron que internar en una clínica? Bueno, cierto es. La literatura nos habla de que la adicción nos lleva a las cárceles. Yo conocí las cárceles. Que nos lleva a hospitales. Yo conocí hospital también. Y nos lleva al cementerio. Te voy a ser sincero. Gracias a la misericordia de Dios, varias veces yo me escapé del cementerio, por llamarlo así. Porque yo estuve al borde de la muerte 20, 30, 40 veces. Tendría que enumerarlo y nos pasamos toda la tarde, toda la noche acá. Pero siempre fue la misericordia de Dios. Cuando Dios tiene un propósito, lo entiendo, ahora sí. No importa el lugar donde estemos, ni el fondo que hayamos tocado, ni al lugar que hayamos llegado, o la condición en la que nos hemos convertido. Cuando Dios tiene un propósito, Dios lo cumple y se vale de medios, se vale de personas, se vale de cualquier circunstancia para hacer llegar el mensaje al adicto que todavía sufre. En el caso de mi hijo conoció una clínica donde fue por agradar más, creo yo, a un conocido futbolista. Lo llevó a este lugar en clínica, si podríamos llamarla así, una clínica clandestina, una clínica donde no había la infraestructura que exigen los organismos que regulan este tipo de establecimientos. Es demasiado hacer este tipo de observación, porque era un lugar súper, hiper, plus, ultra reducido. Reducidísimo. Y había bastante
cuando el lugar es reducido y ahí teníamos que convivir 18 internos, se pone en manifiesto la afinidad y la hostilidad porque nos cruzamos, estábamos cerca el uno del otro, olíamos nuestro aliento y no podíamos hacer mayores movimientos si no nos rozamos antes. Entonces, clínica, digo yo, por llamarla así, si es que se la podría considerar como tal. Pero si el propósito es de Dios, yo me di cuenta ahí de que en ese lugar yo conocí un programa maravilloso que está diseñado para salvar vidas. El programa de Narcóticos Anónimos. El primer día que llegué me dieron la bienvenida, como yo todavía estoy atrapado por la locura y estoy frustrado porque mi hijo me hace capturar para llevarme a este lugar. Estoy frustrado porque este grupo que me fue a capturar se presentaron con unas esposas y como agentes del Interpol. Y yo que estoy consumiendo 4 pistolas hechas, doble cañón como llamamos nosotros, y la estoy disfrutando la primera, y como veo que llega mi hijo, la apago y pongo un papelito encima y salgo a atenderlo a mi hijo. Y mi hijo me dice, lo veo que está en la esquina con el guardián, y me dice mi hijo, papá, me dice, ¿qué te le digo? ¿Qué tal? ¿Cómo así, mi hijo? Y lo veo bien aniñadito, pues bien bonito, gordito, proyectando una imagen bellísima. Me gustaba a mí esa parte. Y lo veo con un celular. Y me dice, papá, me dice, vine a ver una novia, mi enamorada, dice, pero me dejó plantado. Y ahorita le estoy mandando un mensaje de que no me venga a ver porque te vengo a ver a ti. Quiero conversar contigo, me dice. Previamente, te cuento, él ya me había invitado a participar en una clínica de rehabilitación. Pero yo siempre me la sacaba como torero, ¿no? Le decía a mi hijo, vente este fin de semana, el lunes, para despedirme este fin de semana. Y él accedía. Ya el lunes vengo, papá, me dice. Después el lunes yo me le desaparecía, me iba a 40 cuadras de ese lugar, a otro barrio, allá al Callejón, por allá, Callejón 10, y regresaba a los 15 días. A los 15 días, porque yo ya vivía en la calle en ese entonces. Entonces regresaba y otra vez a la semana, a los 10 días, otra vez aparece mi hijo. Vamos, papá, me dice, tú me dijiste y me fallaste, ¿qué pasó? Le digo, no, mío, es que tuve un inconveniente, pero ahorita mismo, mira, tú me quieres llevar. Y si ves esa casa, coincidencialmente, una casa estaban terminando de pintar ahí al frente. Si ves esa casa que están terminando de pintar, yo he participado desde el lunes, martes, miércoles, jueves, mi hijo, viernes, que estamos hoy. Entonces mañana cobro. Hasta la Biblia mismo dice que, ¿sabe qué? Que todo obrero es digno de su salario, mi hijo, ¿no? Véngase el día lunes o el domingo, vente. ¿No? O mañana vente después que cobre y nos vamos con esos dineros ya a la clínica. Ya, papá, me dice, mañana yo te vengo a ver. Sí, termina la obra, dice, y cobra lo tuyo. Otra vez me le desaparece 15 días. Entonces, con esas experiencias, mi hijo ya, esta vez, ya vino preparado, ¿no? Y él me dice, no, le estoy mandando un mensaje a mi novia, a mi enamorada, para decirle que vengo aquí a conversar contigo. Pero le estaba diciendo al grupo que estaba dando vuelta en el carro, al grupo de captura, le estaba diciendo, vengan que aquí lo tengo pareado en Férez Cordero y José Antepara, vengan, vengan. Y efectivo, cuando lo veo que viene, Interpol, quieto ahí. Y yo ando pensando que verdaderamente es el Interpol, porque tengo ya como 40 años yo en estas relaciones con las autoridades, yo sé cómo manejarme con ellos, ¿no? Y le digo, a ver, un momentito, ¿con qué evidencia usted me dice que trepa qué, pues? Y a mi hijo no lo toque, conmigo es todo. Mi hijo me viene a visitar ahorita, yo soy guardián de aquí, de este lugar, le digo. Yo cuido los carros aquí en la noche, así que a mi hijo no lo toque, le digo. Sin saber que mi hijo era el causante de esta experiencia que para mí aparentemente iba a resultar traumática y frustrante, porque ¿sabe qué? Cuando me di cuenta, mi hijo se trepa en la parte delantera del carro y me dice, papá, sube nomás. Entonces ahí me di cuenta, esto no es Interpol. ¿Por qué sería el Interpol? Yo estaba seguro que me dejaba 2 o 3 cuadras más adelante, ¿no? Pero ya cuando lo veo que mi hijo sube y me dice, trepa nomás, papá.
Yo dije, no, pues esto es clínica, esto es 4 meses, no, no puede ser. Y me trepo porque ya pues se impuso la fuerza y el número, ¿no? Y me treparon a las bravas, esposado. Cuando llegué a la clínica me dieron la bienvenida y yo insulté a todo el mundo. A mi hijo también lo insulté. Tranquilo nomás que algún día de salir de aquí. Lo que más me cabrea es que tomen decisiones por mí, que soy una criatura. Pero no, yo estaba frustrado. Es porque había dejado 4 pistolas armadas allá en el lugar de consumo. Entonces yo llegué frustrado y todo eso. Y al decir esto, pues el director dijo, a Kelvin, por gusto lo trajiste a este viejo no se recupera nunca. Ándate a dormir. Yo creo que me mandó a dormir por no devolver los $20 que se pagaba semanalmente y de cuota inicial, porque había que pagar la primera semana anticipadamente. Entonces él ya había cobrado los $20. Yo creo que no me votó es por no devolver los $20, ¿no? Entonces, que llévenselo a dormir a este viejo. Y me fui a dormir 48 horas. Pero ahí entendí yo que fuera un propósito de Dios. Es lo que yo siempre digo ahora. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios cuando Dios está tratando contigo. Y yo en ese momento entendí que Dios estaba tratando conmigo, porque me acordé las veces que Dios me salvó la vida y ahora me traes aquí a este lugar, papá. Es tu propósito. Bueno, cuando lo primero que vi al lado mío fue un libro de Narcóticos Anónimos, todo desvencijado, sin la pasta, con 8 páginas menos, y la primera página decía, ¿quién es un adicto? Y me puse a hojearlo y me enamoré de la forma de literatura que tiene este programa, el libro en sí. Me enamoré porque a mí siempre me ha gustado la lectura. ¿Y quién es un adicto? No tenemos que pensar los dos. Oye, pero este soy yo, pues. Me están describiendo a mí, pues. Oye, el que escribió esto andaba atrás mío, pues. ¿Por qué este soy yo? Entonces yo me identifiqué desde ese día con la literatura y con el mensaje. Entonces, desde ahí yo dije, papá, si tu propósito es traerme a este lugar, no te voy a defraudar. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Si fallo, tengo harto tiempo para seguir fumando. Y si corono con éxito tu cometido, porque lo entiendo yo así en ese momento, si corono con éxito tu cometido, yo me recupero porque me recupero, padre. Y así fue de ahí para adelante. ¿Ya cuántos años? Ya voy a cumplir 20 años ya, 20 años. Honestamente te agrego de que nadie creía en mí, ni yo mismo. Porque, ¿sabes qué? Yo venía dejando atrás 37 años de vida adictiva y delictiva, porque la adicción a mí me convirtió en un delincuente. Te entiendo esa parte. Y de esos años, hace unos 14 que te conozco y he caminado contigo. Y sé que también te ha tocado momentos bien difíciles. Sobre todo lo que sucedió con Kevin. Esta vendría a ser la parte más dolorosa. Más dolorosa porque uno, lamentablemente a esas alturas, uno se da cuenta de que ya, pues, de que hay que pagar la factura. Y cuando nos damos cuenta que la factura es muy elevada, supe que no estaba preparado para... Pasa que mi hijo murió en una sala de UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Mi hijo yo no lo pude ayudar porque a raíz de que conocí esa clínica, yo pagué mi tratamiento con mi trabajo en las terapias. Porque a mí nadie me fue a visitar. ¿Por qué nadie me fue a visitar? Porque mi hijo, a los 4 días de haberme internado, por una mujercita, volvió al consumo. Pero cumplió el propósito de Dios, de llevarme yo lo entiendo así, de llevarme a una clínica. Y estuve ahí, me mantuve firme, me enamoré del proceso,
me enamoré de la recuperación y de ahí para adelante hice todo lo que está a mi alcance para, para lograr el propósito de Dios, entendiéndolo como te repito yo así. Y ahí me di cuenta de que la recuperación no es para el que verdaderamente la necesita. La recuperación es para el que verdaderamente la quiere. Y cuando tú te das cuenta que verdaderamente la quiere, estás dispuesto a hacer lo que esté a tu alcance por lograrla. Y sí, me costó esfuerzo. Dice la literatura que el cambio requiere esfuerzo. Y me enamoré de esto. Pero, irónicamente, nunca pude ayudar a mi hijo. Porque él me tocó internarlo cuando yo ya estaba trabajando en las terapias, en la misma clínica donde él me llevó. Salió y otra vez se recayó. Y después yo estaba trabajando en otra clínica y igual lo interné nuevamente. Entonces no solamente que le hice el gol de empate, sino que también me le adelanté en el marcador, el 2-1, el 3-1, terminó goleado, me dijo. Pero ¿sabe qué? No pude ayudarlo. Irónicamente yo nunca lo pude ayudar porque cuando yo lo quería ayudar a mi hijo, darle terapia individual, que es lo que yo aprendí acá en mi proceso de recuperación, se daba una contratransferencia, porque yo lo inducía a la derrota total, lo inducía al cambio, lo inducía al esfuerzo, pero él veía en mí al padre agresor, al que nunca estuvo cuando él más me necesitaba. Entonces en esa parte, pues yo tuve, para ayudarlo a mi hijo, tenía que recurrir a compañeros de terapia donde yo laboraba para que lo trabajen a él. Entonces, pero él no dio pie con bola en el proceso. Llegó un momento en que se enfermó de gravedad, tuvimos que llevarlo a UCI, unidad de cuidados intensivos, y mi hijo ya no presentaba signos vitales porque él consumía H, pero era plonero. Entonces, ploneros son los que no inhalan, sino que fuman en pipa la H, con papel de aluminio, y eso lo devastaba, pues, su organismo. Ya el hombre empezó a sufrir síntomas demasiado severos y no paraba, y no paraba, y no paraba. Hasta que un día lo fui a visitar y la doctora, él no se dejaba ayudar porque él estaba inyectado aquí con suero, acá estaba con sangre, le estaban inyectando, haciéndole una transfusión de sangre, por acá tenía, le estaban poniendo oxígeno, y como él le molestaba y era inquieto y tenía antecedentes de que otras veces se había fugado del hospital, entonces lo tenían amarrado las 4 extremidades a las partes, a las 4 esquinas de la cama. Entonces la doctora que vino a hacer el chequeo me dijo, ¿usted es el papá de él? Le digo, sí. Dice, señor, lléveselo, dice, para que muera en la casa. Y ahí sí fue un golpe para lo que yo no estaba preparado. Y sabe qué, no es que no solamente uno no está preparado, porque ni preparándose uno se prepara. Porque me dijo, ¿sabe qué? Lléveselo porque mire, la aguja no llega a los signos vitales. Mínimo, dice, miren. Y efectivamente la aguja llegaba hasta aquí nomás. Así que mejor llévelo para que muera en la casa, me dijo así, tan fuertemente, y mi hijo escuchando. Es entendible, David, todo lo que tú nos has compartido. El dolor de perder un hijo es muy doloroso porque son los hijos que deben enterrar a los padres, no los padres a los hijos. El haber vivido este dolor, el haberlo experimentado, sin duda a ti te da esa oportunidad ahora de ayudar a otros a que no vivan la misma situación. Muchos chicos que hoy están internos en las instituciones, en la institución que trabajamos, tienen la oportunidad que ya tu hijo no tiene, de que ellos no pierdan a sus hijos, de que ellos puedan crecer con ellos, recuperarlos. Sin duda es muy loable la labor que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo, porque más allá de todo se percibe tu amor y tu deseo de que otros
no vivan lo que tú ya has vivido. Te quiero agradecer por compartir estos sentimientos tan íntimos con nosotros y esperamos que esto les sea de ayuda a todos aquellos que son padres y que por diferentes situaciones han caído en las garras de la adicción. Ustedes tienen una oportunidad de salvar a sus hijos y de que ellos no sigan sus pasos. Muchas gracias, David.